El ritmo de cambio actual, impulsado por las nuevas tecnologías y aplicaciones que están transformando lo que conocemos como normal, es más rápido que la habilidad natural de la humanidad de cambiar. La industria financiera en América Latina se enfrenta particularmente al desafío de cambiar, de transformarse, de adelantarse al tren tecnológico que avanza a toda velocidad. Para transformarnos, debemos aprender nuevas maneras de operar, de comunicarnos y de comportarnos. Debemos desafiar nuestros prejuicios, nuestras creencias heredadas y abrazar las posibilidades que brinda la innovación, por nuestros clientes, nuestros colaboradores y por nosotros mismos. Y lo más importante, debemos aprender unos de otros. Y es por eso que FinTech Américas creó FinTech Américas TV, el canal de eventos digitales de FinTech Américas, que ofrece semanalmente la programación más completa y relevante sobre transformación digital para la industria financiera en América Latina. Desde nuestras conferencias virtuales semestrales, los deep dives sobre temas críticos, hasta Inside Access, nuestra reconocida serie de webinars sobre tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia, FATV está siempre encendida. Buenos días o tardes, dependiendo en dónde se encuentren hoy. Y bienvenidos a FATV, el canal digital de FinTech Americas. Soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Americas, y es un placer estar con ustedes hoy. Semanalmente traemos programación exclusiva en donde hablamos de los temas más candentes en la transformación digital de la industria financiera, junto a líderes y profesionales quienes nos comparten sus insights de lo que viven día a día. El programa de hoy está patrocinado por la conferencia de FinTech Americas Miami, que tendrá lugar los días 4 y 5 de mayo en Miami Beach. Aquí, antes que comencemos, le vamos a dar una muestra rápida de lo que viene en un solo 5 semanas. El ritmo. La ventaja es estar por delante. Estar juntos. Entender las tecnologías digitales que están cambiando la forma de trabajar de la banca y los negocios. La ventaja es ganar energía, cobrar vida y aprender lo que depara el futuro. Tu futuro. 1000 asistentes. 100 FinTech. 150 ponentes. Y tú en Miami 2023, en el impresionante Hotel Fontainebleau en South Beach de Miami, los días 4 y 5 de mayo. Las entradas son limitadas. Visita www.fintechamericas.com. Bueno, los esperamos acá mayo 4 y 5. Bueno, para hoy traemos un episodio en donde vamos a estar hablando con expertos sobre onboarding digital. Nuestro partner Sovos trae una conversación exclusiva para contarnos qué significa y la importancia de tener una apertura de cuenta digital y cómo la experiencia del cliente es la nueva línea del frente de la diferenciación competitiva. Según un informe de BAI, una empresa de investigación sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos, el 75% de los millennials, que ya los millennials tienen hasta 40 años, dicen que cambiarían de banco para tener una mejor experiencia móvil. Para competir efectivamente hoy es fundamental que todos los bancos y las instituciones financieras avancen hacia la experiencia de incorporación digital y apertura de cuenta digital rápida y fácil para competir de manera efectiva y mantener a los nativos digitales millennials y Gen Zers como clientes. De hecho, la mayoría de nosotros hoy en día buscamos experiencias digitales rápidas y fáciles a las que podamos acceder a través de cualquier dispositivo, ya sea un celular, una tableta o un computador. Por eso es esencial que los bancos y las instituciones financieras permitan estas facilidades como parte central de la experiencia de sus clientes. Ahora, si como sabemos que el tiempo es oro, démosle la bienvenida a Daniela Vegas Bravo, Head of UX Transbank, Tomás Castañeda, Director de Product Development de Sovos, Juan Salas, Director de Product Management de Sovos. Y recuerden, este espacio está diseñado para ustedes
así que siéntanse libres de compartirnos todas sus preguntas o comentarios para tener una discusión o más allá una conversación interactiva. Buenos días o tardes, ¿cómo están ustedes hoy? ¿Qué tal, Ray? Hola, buenos días a todos. ¿Todo bien? Hola. Bueno, me alegro. Bueno, mira, esto es obviamente un tema de gran importancia para la industria financiera y bancaria. Y Tomás, quisiera ver si nos puedes dar una breve presentación para enmarcar el tema y para darle una ruta de camino para la conversación que vamos a tener hoy. Bien, gracias, Ray. Gracias por la invitación. Bueno, la idea de la conversación que vamos a estar hoy día sosteniendo con Daniela, con Juan, es introducirnos en los temas de onboarding digital. Yo creo que vamos a hablar de personas, de onboarding de personas, onboarding también de empresas, ¿cierto? Que también existe el onboarding digital para las empresas. Y esta lámina que se está mostrando ahora en sus pantallas, la idea es un poco de hablar acerca de la madurez que tiene la digitalización o, digamos, del onboarding digital. Por ejemplo, podemos ver cosas como que las aperturas de cuenta, estos son datos de un estudio que hace Deloitte, es un estudio muy importante y habla del Digital Banking Maturity del año 2022. Y como pueden ver, hay una serie de elementos que Deloitte califica y pone cierta nota, y se puede ver que en temas como apertura de cuenta, incorporación de los clientes, de nuevos clientes y card management, ha aumentado su madurez digital aquí en Latinoamérica. Digamos, se reconocen 6 áreas de interés dentro del Customer Journey, como la recopilación de información, la apertura de cuentas, incorporación de clientes, etcétera. Y podemos ver cómo la madurez de estas tecnologías han ido evolucionando a lo largo de los años, y lo que hace obviamente muy importante para los bancos y fintechs la incorporación de tecnologías que permitan interactuar de forma remota y segura con los usuarios, ya sea para recopilar información, para aperturar cuentas, actualizar datos, ofrecer nuevos productos, hasta incluso el fin de la relación con el banco, ¿cierto? O con la fintech. También, bueno, tal vez en la siguiente lámina se puede ver un poco que el onboarding digital trae muchas ventajas. Hay un ecosistema en términos de identidad digital, customer success. Y la idea, para hacer esto un poco más una conversación, no sé, me gustaría que quizás, a ver Juan, si me puedes, digamos, apoyar con algunas ideas fundamentales detrás de la identidad digital, el tema de experiencia de usuario, que es súper interesante. En resumen, a donde estamos apuntando, y quizás esto es una visualización de muchos años para adelante, pero hay que saber hacia dónde vamos. Lo que estamos viendo acá es que para una empresa cualquiera, y particularmente la banca, que está dentro de las empresas más, dentro de los rubros que están más afectados, porque son empresas de afiliación, requieren la afiliación de un cliente y por tanto están sujetos a onboarding. Estamos viendo que la atención a un ciudadano análogo, por decirlo de una forma, versus un ciudadano digital, implica beneficios en términos de eficiencia, movilidad, capacidad de crecimiento dentro del ciudadano, la ayuda, y a su vez, y esto es una parte importante que cambió mucho con la pandemia, era difícil subir a los ciudadanos a la transformación digital. Antes de la pandemia, los números eran muy críticos en términos, para un ciudadano le salía más fácil, voy a decir algo coloquial, pero le era más fácil tener nuevos amigos a través de redes sociales que contratar un servicio. Y eso no puede, digamos, es como el mundo al revés. Las interacciones sociales estaban muy beneficiadas, pero el ciudadano en general se digitalizaba siendo muy arrastrado por la industria. Es decir, la transformación digital venía de parte de los gobiernos, de parte de la industria, y el ciudadano digital era más bien reactivo y lo arrastramos. Y lo que hemos visto ahora es que hay un cambio en donde el ciudadano empieza a entender su avatar digital de otra manera, empieza a exigir ciertos derechos digitales y
y empieza también a exigir cierta experiencia digital, ¿ya? Cierta experiencia digital. Y cuando eso ocurre, y tú tienes una empresa transformada digitalmente y tienes una ciudadanía con una identidad digital con la cual tú puedes interactuar, para ambos se reducen costos, se reducen tiempos. Para la empresa es mejor la experiencia de sus ejecutivos, como también para el ciudadano su experiencia personal va mejorando. Y súper concentrados en lo que nos trae aquí. Los líderes de esto han sido la banca, por muy lejos comparado con otras industrias. En algunos países tenemos algunos ejemplos bien interesantes, en el caso de Chile con el tema de salud, pero sigue siendo la banca la que ha sido la responsable de digitalizar a la ciudadanía. Y no queda otra que entender que es porque a la banca le conviene y es más fácil tener clientes que sean ciudadanos digitales a que ciudadanos análogos. Y el onboarding digital es mirado desde un punto de vista casi filosófico, es eso, es decir, voy a tener un nuevo usuario que no voy a tratar con la persona, sino voy a tratar con su avatar digital. Y ahí hay un montón de desafíos. Hay riesgos jurídicos que hay que cubrir, ¿cierto? Legales. Tiene que haber transparencia en la información, porque detrás de este avatar digital hay una persona, y esa es la persona que es sujeta de derechos legales y obligaciones contractuales. Y nosotros estamos tratando con el avatar. Y ese vínculo entre esta exposición digital de una persona y la persona real es donde entramos nosotros, por ejemplo, como SOS, y donde tratamos de ayudar, por ejemplo, también Transbank, que está aquí Daniela con nosotros. Transbank, un usuario de Transbank, la empresa está interactuando con una tarjeta, no está interactuando con una persona. Y el vínculo entre esa tarjeta y una persona real, porque la tarjeta no tiene obligaciones legales, pero la persona real sí, y vincular ambos es la tarea que nos toca a nosotros, los que estamos aquí ayudando a la industria a esto, a vincular ciudadanos digitales con la persona real. Y si puedo agregarle un par de puntos ahí que Juan trajo. Es bien, como dice, hay que recordar que la pandemia creo que fue un punto de cambio para todo. Y creo que si ven el reporte de Deloitte, empieza desde ahí enfatizar lo que ha cambiado. Y recuerden que muchos gobiernos distribuyeron la ayuda que le dieron a los ciudadanos económica en la pandemia por canales digitales, por los bancos. Eso ha creado una ola gigantesca de nuevos usuarios que se han acostumbrado a tener acceso a productos financieros por canales digitales, y que crea el desafío de comprobar que la persona es la que dice quién son. Recuerden que obviamente la industria financiera es altamente regulada, no es tan fácil como facilitarle. Y por último, como dijo Juan, ya los clientes no comparan un banco con otro banco, sino comparan el banco con la última experiencia digital asombrosa que tuvieron. Ahora es un mundo diferente de cómo están compitiendo y cómo se están acostumbrando a los canales. Adelante. Sí, yo aquí quisiera, bueno, la idea de tener una conversación con Daniela, con Juan, sobre, digamos, nuestra visión respecto al onboarding. Pero para cerrar esta presentación y estas slides, quisiera comentarles algunas de las experiencias que hemos tenido en SOS con el uso de tecnología de onboarding digital, con incluso algunos clientes de SOS, ¿no? Tenemos casos en Chile, aquí quisimos rescatar algunos números, donde hemos logrado apoyar a la industria financiera a realizar de forma digital, bueno, casi como si hacen la suma, casi más de 2 millones de usuarios de personas que han logrado digitalizar de alguna forma su identidad y convertirse en un usuario 100% digital de los bancos. Tenemos casos de apertura de nuevas cuentas, activación de one-time passwords, creación de billeteras digitales, y ya hemos visto un fenómeno en la población donde los usuarios se están acostumbrando a que la forma de abrir una cuenta en un banco no es necesariamente yendo al banco, sino que es a través de algún canal digital. Los usuarios se están acostumbrando a los procesos biométricos de reconocimiento facial, digamos, de usar visión computacional para la lectura de sus pasaportes o DNIs, en el caso de que queramos corroborar
que la persona tiene una identidad válidamente emitida por alguna institución de gobierno, etc. Entonces, sí hemos logrado en la industria, en el sector bancario, incorporar a millones de personas de forma 100% online. Que se tome en cuenta para hacer, porque acá hay muchos países participando de esta conversación, que se tome en cuenta que los onboarding bancarios que hemos realizado solo nosotros, hay otros oferentes también en el mercado, pero podemos hablar por nuestros números, en Chile son más del 20% de la población adulta. O sea, estamos hablando de un quinto del país adulto ha adquirido cuentas bancarias con nosotros. Es una cifra, solo con nosotros, habiendo otros oferentes más, es una cifra de digitalización muy importante, y si lo extrapolamos a países como si fuese lo mismo en caso de Estados Unidos, serían 60 millones, estamos hablando de cifras muy, muy, muy altas, y hay que tomar en cuenta que detrás de estas bancarizaciones existen, y porque estamos hablando en la industria del banco, existen obligaciones legales y de pago y todo una serie de marcos jurídicos que hay que respetar. Esto no es tan fácil como subir a un usuario a una nueva aplicación de pedidos a domicilio. Estamos hablando de un trabajo legal importante que se respalda en esto y que es mejor aún que en papel, y aún así estamos hablando más del 20% de la población adulta. Sí. Bueno, quizás ahora podríamos abrir la conversación con Daniela, porque también me imagino que desde la experiencia como Transbank, la visión que tienen respecto al onboarding digital, ya sea de personas o de empresas, igual es súper interesante. Gracias, Tomás. Sí, de hecho, bueno, nosotros constantemente tenemos esta dualidad de a veces personas que están comenzando su emprendimiento o ya empresa, donde justamente el desafío constante es en cómo dar el mejor onboarding, la mejor experiencia, cómo también comenzar una relación, porque es una relación con el cliente que comienza en ese momento, y hemos observado cómo comienza esa relación después, es la relación que tiene digitalmente de autoatención, como que hay muchos temas muy interesantes ahí. Entonces, sí, y perdón, me perdí un poco en el hilo. Pero existe siempre entre el marco regulatorio y cómo dar la mejor experiencia, cómo también anticipar a los usuarios de qué va a pasar, explicar a veces puede decir como, pucha, me gustaría que fueran 2 pasos y son 5, pero cómo también desde la experiencia podemos, hay un rol incluso de educación financiera muchas veces, hablando por ejemplo de los emprendimientos, de cómo les explicamos algunos temas. Por ejemplo, en Chile pasa a veces que hay temas regulatorios que el usuario también nos exige transparencia en por qué me están pidiendo la huella, por qué este marco regulatorio. Entonces, es súper interesante cómo la experiencia también ayuda a educar al usuario y a que el usuario comprenda el proceso que está haciendo y por qué le estamos pidiendo los datos que le estamos pidiendo, que también es por su seguridad. De hecho, ese es uno de los componentes o de las sellos de Transbank, que es la seguridad. Es una marca que se considera muy segura y es una responsabilidad bien grande ahí. Bueno, Daniela, haces un punto crítico en el sentido que al fin del día el sector y la industria financiera es una industria de la confianza. Sin la confianza no existe industria. Y al mismo tiempo los clientes quieren la seguridad, quieren la estabilidad, pero no quieren la fricción. Y es difícil explicarle que ser una transacción bajo un marco altamente regulado no es lo mismo que ordenar una comida por una aplicación. Hay muchísimo que va detrás, y especialmente cuando tiene que ver con seguridad. Tomás, Juan, ustedes en Sovos tienen la capacidad de no solo ofrecer la experiencia digital, sino también el apoyo de la identidad. ¿Cómo se maneja el tema de asegurar que haya la seguridad que requiere la industria y requiere todos los que participan, y al mismo tiempo tratar de eliminar esa fricción con una experiencia rápida, ágil y fácil? ¿Cómo hace? Hay dos dimensiones en esto. Está la dimensión del diseño, que es en la cual personalmente me toca más trabajar, y está la dimensión de la tecnología, que es en la cual Tomás trabaja un poco más. Ambas son igualmente relevantes a la hora de la seguridad.
el orden de los factores, que podríamos decir que es la parte más de diseño, altera mucho la parte de fricción, pero también de seguridad, y también la tecnología que vaya avanzando contra los intentos declarados de suplantación de identidad son igualmente importantes. Y ahí hay distintos tipos de mecanismos. Están los mecanismos de conocimiento que tienen que ver con las claves y todo ese tipo de cosas. Los mecanismos digamos, heredados de quién es la persona, que generalmente están asociados a biometría propiamente tal, y también los de mecanismos que involucran algo que la persona tiene en su poder, teléfono, código SMS. Y la combinación de esos tres son muy poderosas. Hay tendencias a veces a hacer algo que es muy friccionante y no aporta tanto en seguridad. Lo importante es siempre un balance. Hay que recordar que cuando una empresa pide cierta fricción a un usuario, también es tarea de nosotros y la empresa comunicarle al usuario que siempre recuerde que esa fricción que él está pasando es fricción que tendría que pasar a alguien si quisiera suplantarlo. Entonces, es bueno que le dé esa tranquilidad, es decir, ¿por qué me piden tanta información? Tiene que recordar, toda esta información se la vamos a pedir a cualquiera que quiera pasar por ti. Y de esa manera estamos protegiendo tus fondos, estamos protegiendo, en el caso del banco, estamos protegiendo tu dinero, estamos protegiendo tus riesgos jurídicos y legales. Entonces, en ese sentido, es bueno recordarlo. Y para hacerlo, nosotros siempre trabajamos en este sentido. Uno, tratar de combinar que existan estos tipos de seguridad, decir que si hay algo de conocimiento, también incorporemos algo biométrico y también posiblemente incorporemos algo de posesión. Y la combinación de los tres, en general, te permite llevar a altos niveles de seguridad sin mucha fricción. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo hacerte 2 preguntas clave y combinarlas con un dispositivo y combinarlas con una fotografía de tu cara, por ejemplo, muy sencillamente, y eso va a dar mucha más seguridad que hacerte 100 preguntas de seguridad. ¿Por qué? Porque son del mismo tipo, y ahí es donde se pone muy complejo, porque una persona, hay un modelo matemático, pero si una persona sabe una cosa que debiese saber solo tú, lo más probable es que sepa muchas más, caen dentro de un subconjunto. En cambio, cuando tú combinas, extiendes el nivel de seguridad sin duplicar en subconjuntos el mismo mecanismo. Entonces, ahí, bueno, ahí se trabaja con el cliente. Y lo otro es, la otra parte importante del diseño, voy a dejar a la tecnología que lo conteste Tommy y también la Daniela, que la parte del diseño también es importante, que no todos los flujos son iguales. Y eso, tratar de todo transformarlo como en una llave que abre todas las puertas, en general tiende a sobrefriccionar algunos y permitir el fraude en otros casos. Entonces tú tienes que nivelar, por ejemplo, los niveles y esto la banca lo conoce muy bien, los niveles de transacción. Si la transacción es de mucho dinero o es de poco dinero, bueno, hay un cierto riesgo asociado siempre. Ningún sistema de seguridad es 100% seguro y, por tanto, ¿cuántos riesgos vamos a correr? Entonces, ese manejo, ese sistema de ramificación de los procesos para entender cuál es la verificación adecuada o cuál es el nivel de seguridad o certeza de la identidad digital que estoy ocupando, es súper útil, es muy útil a la hora de no friccionar a gente que no lo necesito. Si yo voy a transferir $100,000 y me están pidiendo varios procesos de verificación, probablemente como usuario esté de acuerdo y esté tranquilo que me lo hagan difícil incluso, porque yo puedo decir que bueno, que están todos estos niveles de seguridad. Pero si estoy transfiriendo $1 y me están tratando con la misma fricción que si estuviera transfiriendo $100,000, obviamente como usuario voy a encontrar que mi experiencia no está siendo buena porque no es adecuada al riesgo que estamos corriendo. Sí, ahí para complementar lo que dice Juan sobre estos tres factores, yo en realidad a veces lo pienso como las 3 formas para identificar a una persona, ¿no? Lo que yo sé como una password o una respuesta, eso es lo que yo sé. Después está lo que yo tengo como un token, ¿cierto? Y finalmente lo que yo soy. Y ahí hablamos de biometría.
Esos son los 3 factores que hay que combinar, al menos 2 de 3 para hablar de una transacción segura. Y respecto a la tecnología, de cómo administramos esto, bueno, principalmente donde hay mayores desafíos es en demostrar lo que uno es, lo que yo soy. O sea, lo que yo en este caso llamo la biometría, el reconocimiento facial, el reconocimiento de huella. Porque respecto a lo que yo sé, eso es una forma de validar una password o validar preguntas, y lo que uno tiene es validar un token a través de un OTP o un SMS, un email. Pero generalmente el desafío donde tenemos mayor investigación y mayor desarrollo tecnológico es respecto a la biometría. Y en ese sentido, nosotros, bueno, y la industria, si se dan cuenta, ya está trabajando y está perfeccionando las técnicas biométricas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con biometría facial, el reconocimiento facial. Y así como se ha avanzado en reconocimiento facial, avanza el fraude y avanzan técnicas cada vez más elaboradas para suplantar. Por ejemplo, el hecho de... Yo ahora ustedes me están viendo por esta cámara, ¿cierto? Pero esto podría ser un video pregrabado y tal vez no tendrían cómo diferenciar de que realmente este soy yo. O incluso podría estar corriendo algún algoritmo de deepfake y este rostro podría no ser el mío y podría estar tratando de suplantar la identidad de alguien más. Entonces, en ese sentido, la biometría facial ha avanzado para estar seguro de que cuando uno se toma una foto, estar seguro de que lo que está detrás de esa foto es realmente esa persona y no es una foto de otra foto, un video inyectado, una máscara. Y en ese sentido, la prueba de vida. La prueba de vida, exacto. Suena divertido, como que uno tiene que demostrar que está vivo, pero así, digamos, de ahí viene liveness detection, ¿no? Y hay incluso certificaciones, existen ISOs asociadas a cuando uno desarrolla un algoritmo, hay una certificación ISO, la 30107-3, ¿no? Para los que la quieran buscar, que certifica que un algoritmo contenga seguridad anti-spoofing o ataques de presentación. Y nosotros estamos en esa búsqueda, estamos siempre mejorando nuestros algoritmos para detectar que las personas están realmente detrás de una cámara. O incluso también el otro factor que se suele adulterar son los documentos de identidad. DNIs o cédulas de identidad o pasaportes adulterados o falsificados, que estamos intentando siempre mejorar y desarrollar tecnología para evitar que estos documentos sean adulterados, porque piensen que estamos realmente interactuando con una persona que podría estar en cualquier parte del mundo. Entonces, nuestra tecnología trabaja, en general, el mercado trabaja con usar algo que el usuario ya tenga, su propio dispositivo móvil, su teléfono. Entonces, con el teléfono te tomas la selfie, puedes tomar fotos de los documentos de identidad, y la idea es poder validar que esos datos son legítimos. Y para eso, hoy en día, la industria se mueve usando inteligencia artificial y visión computacional, que son como los ámbitos de investigación donde la industria ha intentado cada vez encontrar un algoritmo que sea más seguro. Pero, como bien lo dijo Ray al comienzo, la seguridad y la experiencia son curvas que suelen estar, digamos, en contraposición. Aumentas la seguridad y generalmente tienes que comprometer algo de experiencia. Y lo que ocurre lo mismo, aumentas experiencia y comprometes algo de seguridad. Y como dijo Juan, cada cliente tiene que encontrar su nivel de riesgo asociado. Y eso siempre estudiamos caso a caso, y en general la industria tiene que entender cuál es su nivel de riesgo deseado y jugar con este slider que dice más seguridad, más confianza, mejor experiencia, menos experiencia. Y ahí hay que encontrar un equilibrio. Cada caso de uso tiene un equilibrio en particular y es muy importante que la banca reconozca cuál es dónde está su equilibrio de riesgo para incorporar las herramientas tecnológicas para un onboarding seguro y con la fricción necesaria, ya sea mucha o poca, según lo que espera su usuario, la conversión, etc. Bueno, mira, tenemos bastantes preguntas acá esperándonos. Voy a decir, Gabriel Nagorny, te vemos tu pregunta y vamos a volver a ella ahora un poco más tarde en la conversación. Me gustaría empezar con la pregunta de Walter Marmol. Dice, saludos desde Ecuador. ¿El onboarding solo están usando para apertura de cuentas o en otros productos? Otros productos, o sea, se usan muchísimo. Digamos, en este caso de la conversación estamos hablando del onboarding digital en la banca en particular.
pero la verdad es que no, este sistema lo usamos para, por ejemplo, otras industrias que no son bancos, por supuesto, montones, desde telecomunicaciones, salud, digamos, servicios básicos. En general, el onboarding es un concepto que está dentro de cualquier empresa de servicio, porque una empresa de servicios recurrentes o de servicios básicos en general va a tener una obligación, estamos hablando de dónde surge esto, una obligación de pago o una obligación X, un deber que se adquiere por la persona al momento de contratar este servicio y tiene que ejercer esa obligación a futuro. El onboarding es básicamente una manera de decir, más bonita, pero es una manera de decir, ok, ¿qué mecanismo voy a tener yo para poder obligar a esta persona a lo que se está comprometiendo de aquí a futuro? Y yo comprometerme con esa persona a lo que me estoy obligando de aquí a futuro. En el caso de un banco, es abrir una cuenta corriente, por ejemplo, y estoy asegurándome de que yo me estoy obligando a mantenerle el servicio, estoy obligándome como banco de aquí al futuro, pero también esa persona se está obligando a pagarme, obligando a, etcétera. Y en realidad eso es lo que llamamos onboarding, es el proceso por el cual una persona y una empresa de servicios se obligan a futuro. Y se dice onboarding porque en realidad pasan a ser clientes, se les da de alta. Y eso se ocupa en montones de industrias, Walter. Y en el caso del banco, también hay servicios dentro de un mismo banco que una persona puede ir adquiriendo. O sea, una vez saca una cuenta, por ejemplo, una persona, pero pueden haber otros servicios que quizás no estarían justo como onboarding, porque el onboarding quizás ya pasó, la persona ya está de alta, pero podría contratar un crédito, por ejemplo, o una persona podría contratar una cuenta secundaria, o podría incluso dar de baja un servicio. Y quizás no caen dentro de la clasificación de onboarding propiamente tal, pero a niveles de flujo no son muy diferentes. Se usan estas mismas tecnologías, de alguna manera. Sí. Exacto. Además, yo quería agregar que también se pueden usar distintas estrategias. Uno puede tener un onboarding mucho más robusto como cuando inicia este viaje del cliente, o podría tener, como también se está usando mucho, por ejemplo, para la generación Z, onboardings más livianos con un producto más restringido, por ejemplo, quizás como comentabas tú, Juan, el monto de la transacción más limitado, pero cuando yo quiero, aquí, por ejemplo, estuvo el ejemplo de Match con BCI en Chile, que era un onboarding más light, y cuando yo quería tener una cuenta con más propiedades, con más valor, con poder tener saldos más altos o más funcionalidades, había también como la segunda parte o tercera de un onboarding donde me verificaban ya como con una mayor rigurosidad. Entonces, primero como que me hago cliente y después como que están esas dos estrategias también, que depende mucho, como comentaba Juan, del contexto y del caso de uso, del usuario también, de la persona, de cuál es la expectativa de la persona en ese servicio también. Bueno, entonces, Daniela, siguiendo más o menos esta línea, aquí me viene Alison Monte, pregunta, hola, saludos de Brasil. Daniela, me gustaría saber un poco más al respecto de los desafíos enfrentados en relación a la adopción de nuevas tecnologías integradas en la experiencia por el público de mayor de edad. Hemos hablado de los Z, hemos hablado de los millennials. ¿Qué pasa con los Xers y los Boomers? ¿Cómo funciona esto para ellos? Es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, en el caso de nosotros de Transbank, tenemos clientes, tanto que hagan transacciones como también pymes, de un rango etario bastante amplio. Transbank no se caracteriza por ser generación Z o millennial, sino que al ser temas como de transacción y bien masivo, tenemos muchos desafíos en relación a esos temas. También en accesibilidad estamos ahí, es un componente súper importante. Entonces, ¿cuáles son los desafíos enfrentados en relación a la adopción? Y en ese sentido, bueno, hay temas de accesibilidad que invocan mucho a la mayor de edad, por ejemplo, poder cambiar el tipo de letra, el desafío también de la visión. Ahí yo diría que es un punto importante, y el otro es el cómo le vamos explicando, cómo las microinteracciones también nos ayudan a dar contexto de qué es lo que está pasando. Eso es muy importante, cuando yo estoy en una pantalla y que me diga, estamos cargando, estamos verificando. Estos son desafíos donde tenemos que acompañar y
y también trabajar la incertidumbre del usuario en ese proceso, también qué pasa cuando abandona. Y un desafío grande que hay en los onboarding con las verificaciones también es qué pasa cuando, por ejemplo, yo inicio un proceso en el computador, pero tengo que ver algo biométrico en el celular. O estoy en una app y me pasan a la web. Y esos cambios a veces de plataforma hemos visto que son un desafío transversal, pero aún más grande para el adulto mayor, como estaba acá, pasé para acá, ahora tengo que volver, y generalmente ahí también tienen que pedir ayuda, o es lo que queremos evitar, pero suelen ya pedirle ayuda como al nieto o a la hija que es más digital. Ese también es un desafío grande. Daniela, para complementar la pregunta, te puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes, porque tú eres más experta en experiencia que nosotros, pero han contemplado, esto es una duda que siempre he tenido desde el punto de vista de verificación, ¿han contemplado declarar la necesidad de una asistencia? Es una cosa muy a futuro, nunca la he visto y he tenido la tentación muchas veces de hacerla, pero hacer una instancia directamente con tu contraparte, adulto mayor, por ejemplo, muy básica, verificación de identidad crucial, pero luego toda la parte completa, dar una alternativa franca y real, incluso ofrecerlo al usuario que consiga asistencia. Nunca lo han contemplado como que un adulto mayor pueda declaradamente hacer un flujo con asistencia, un flujo asistido como dentro de la posibilidad real de la experiencia. Claro. Es una pregunta interesante. De hecho, por el contexto de Transbank, a veces, como comentábamos, tiene una complejidad un poquito más alta que una cuenta al ser temas de empresa y transacciones. Tenemos hartos flujos cruzados desde el punto de vista desde la omnicanalidad. O sea, alguien puede comenzar un flujo digitalmente y luego ser ayudado por call center o un ejecutivo, como que eso no es bien habitual. Yo creo que eso es igual importante, como tener claro los mapas cruzados. Y algo que justo estaba revisando en la mañana es, por ejemplo, también como las nuevas posibilidades que nos da la tecnología y también las aplicaciones de hacer nuevos tipos de onboarding. Por ejemplo, el desafío de hacer un onboarding por WhatsApp, por ejemplo, que es una de las herramientas más adoptadas por adultos mayores. Volviendo a la pregunta, que ahí hay un desafío de cómo podemos autenticar en un flujo más conversacional y no en uno tan de pantalla a pantalla, etc. Bueno, de hecho, en relación a eso, disculpa. En relación a eso, también se están haciendo varias alianzas de cómo está la FIDO, que es la alianza en línea de Fast Identity, de cómo también podemos generar con la tecnología menos fricciones ya para hacer la tecnología más amiga del usuario y salir un poco de esto de o es seguro o es usable. Yo sé que todos hacemos esfuerzo de que sea lo mejor de ambos mundos, pero hay harto que se está haciendo en relación a eso, a evitar que los usuarios tengan que instalar otras aplicaciones para poder identificarse, identificación cruzada, etc. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta, creo que Tomás, que esto va a ser para vos. Dice Edgar Corso, dice, buenos días, ¿cómo garantizan que no se comprometan datos tan sensibles como las huellas biométricas del cliente en el proceso de onboarding? ¿Y cómo lo manejan en países que aún no tienen un modelo de identidad digital centralizado? Sí, bueno, la verdad es que el manejo de datos, en general, lo digo, en Latinoamérica, todavía no está, por decirlo de alguna forma, bien normado, ¿no? Y le ha tocado a la banca y a empresas de tecnología, proveedores como nosotros, nos ha tocado de alguna forma proponer modelos ya sea de almacenamiento o de transición o de procesamiento de datos que vayan acorde, digamos, a la legislación. En Latinoamérica en general la legislación respecto a datos es pequeña, es vaga, ¿no? En general lo digo, si lo ponemos en comparación con legislaciones mucho más potentes como la europea, GDPR, que propone es una legislación muy firme respecto a la protección de datos personales. Aquí en Latinoamérica yo creo que todavía los países están bien por detrás y ha sido la banca la que está impulsando en general mecanismos de procesamiento de datos.
Obviamente aquí, dependiendo, si la pregunta va por el lado de seguridad, ¿cómo se garantiza el no compromiso de los datos? Bueno, obviamente con equipos y formación profesional de equipos de InfoSec, ¿cierto? Equipos donde el cifrado de datos sea el correcto, cómo se comparten, cómo se separan y se segregan y se anonimizan los datos. Hay que preparar algoritmos e infraestructuras que sean capaces de anonimizar, encriptar y almacenar de forma segura, ¿no? Para eso hoy en día existen herramientas, por ejemplo, en herramientas cloud, como lo provee AWS, Azure o GCP, que proveen de herramientas digamos, de almacenamiento con unos niveles de seguridad muy altos. Insisto, depende de cada cliente y de cada implementación cómo se va a administrar el dato biométrico. En algunos casos, algunos clientes sí quieren tener respaldo, en algunos otros casos no. La legislación, al menos en Latinoamérica, aguanta mucho respecto a qué puedo almacenar, pero va en el compromiso y en la ética de cada empresa subirse a una regulación más potente como GDPR. Igual, Tommy, quiero agregar algo de Edgar porque es súper interesante la pregunta. Tendemos normalmente a meter en el mismo saco temas de confidencialidad con seguridad, y eso lo metemos como privacidad. Entonces te voy a dar un ejemplo. Las huellas biométricas es un dato muchísimo menos riesgoso que las claves, porque una imagen de una minucia que más encima están guardadas como en un formato que no es tan fácil de leer, pero independiente de eso, a mí me permite hacer, si yo saco la minucia de alguien, voy y hackeo un sistema y tengo la minucia de huella, puedo con eso hacer muchísimo menos, pero muchísimo menos que si le hackeo una clave de un banco, por ejemplo, por darte un ejemplo. Entonces, a nosotros nos genera una sensación de riesgo de confidencialidad alguna data, como por ejemplo las huellas, pero que por sí solo es una herramienta que me sirve muy poco o pone muy poco riesgo al titular. Y las claves, por ejemplo, las claves del banco son muchísimo más riesgosas y en general tendemos a concentrarnos más, por ejemplo, en, oye, las huellas que están almacenadas, pero resulta que los bancos tienen que tener la contraparte de las claves, por decirlo de alguna manera, lo cual es mucho más riesgoso a niveles de fraude. Entonces, si separamos la línea de confidencialidad con la de seguridad como dos temas separados, probablemente nuestro foco va a estar mucho más en otras cosas que no son las que siempre nos estamos fijando, como por ejemplo el almacenamiento de datos biométricos o datos sensibles, como los solemos llamar, cuando en realidad hay datos peligrosos. Complementado a que todo hay que protegerlo con las herramientas de seguridad que tienen que actualizar prácticamente todos los años con nuevas herramientas. De todas maneras, sistemas de encriptación doble, distribución de los datos, hay una serie de herramientas ahí que Tomás mencionaba muy bien, pero también es importante analizar que muchas veces, y tu pregunta es un buen ejemplo de eso, estamos concentrándonos no de la manera exacta que cada dato tiene como riesgo. La verdad es que las huellas, por muy encriptadas y todos esos datos que guardemos, es muy poco lo que se puede hacer con ellos comparado con algo tan simple como una clave. Bueno, siguiendo esta línea de conversación, aquí Mario Reyes nos pregunta, o les pregunta, buen día, en cuanto a la identidad digital del cliente, ¿cuál creen que es la tendencia para lograr la mejor experiencia en la verificación? Es decir, ¿qué tipo de biometría utilizar o qué combinación de verificaciones? Yo aquí siempre sugiero, hay algunos estudios que muestran qué tipo de biometría está marcando tendencia a nivel global, y hace un buen rato la biometría facial ha marcado una tendencia bastante interesante por los costos que tiene y por la seguridad que hoy en día uno puede alcanzar con la biometría facial. Tal vez en el pasado, hace 10 años atrás, la biometría facial no era una tecnología tan madura, pero debido a cambios tan potentes en la inteligencia artificial, hoy en día la biometría facial se ha convertido, yo diría, en una de las formas más seguras de verificar la identidad de una persona, digamos, asociadas a un cierto costo, porque hay biometrías aún más seguras, como el iris, por ejemplo, o el ADN, pero claramente hacer una biometría de ADN o de iris requiere un hardware especializado y que además es muy costoso.
En cambio, la biometría facial está al alcance de todos, porque lo único que se requiere es una cámara. Todo el mundo anda con una cámara en su bolsillo todo el día, su propio smartphone. Y existen mecanismos que nos han permitido no solamente hacer una buena comparación de ese rostro contra algún rostro que esté en algún lugar, ¿cierto? Sino que además asegurarnos de que esa captura es correcta. Por lo que les mencioné hace un rato de estos algoritmos de liveness, que detectamos si esa selfie es efectivamente una selfie tomada realmente en ese momento, la persona presente en el punto de captura. Entonces, la biometría facial para lo que es onboarding digital o remoto, yo creo que es un muy buen mecanismo porque está al alcance de cualquier sistema. Ahora, en el mundo presencial, yo creo que aquí sí podemos hacer algunas salvedades, ¿no? Presencial me refiero a una persona, a un usuario que tiene que ir a un branch, a una sucursal del banco, y dado que hay una interacción persona a persona, o hay una presencialidad, ahí se pueden abrir otros tipos de verificación de identidad que pueden ser rápidas, pueden ser seguras, con buena experiencia. En este caso hemos visto en el mercado se usa mucho todavía la huella dactilar para la verificación de identidad, y es una solución segura que provee experiencia de usuario y que se puede incluso hasta combinar con biometría facial. Incluso, la biometría facial también puede, digamos, ser utilizada presencialmente. En lugar de un detector de huellas, puedes poner una webcam y lograr algo súper seguro también. Yo recomendaría analizar el caso de uso que Mario tiene en mente, ¿no? Cómo quiere llegar al usuario final, y en base a eso tomar la decisión. Pero yo me inclinaría hacia la biometría facial. Creo que es lo que tiene una tendencia más grande en términos de identificar a una persona. Es segura y cada vez hay más mecanismos para hacerlo aún más seguro. La Daniela tiene más experiencia, por ejemplo, la Daniela tiene una cantidad de transacciones que nos supera a las que manejamos Tomás y yo, pero por montones, sí. Y ella ni siquiera usa biometría en su mayor parte de las transacciones, ¿verdad, Daniela? Es cierto, y de hecho tenemos una cantidad de regulaciones y marcas para cuidar mucho la autenticación y la confidencialidad, porque son temas realmente sensibles. Oye, yo quería complementar a Tomás, porque estoy de acuerdo con la respuesta de la biometría facial, y diría que lo que conversábamos desde la experiencia de usuario es un súper buen punto de encuentro entre seguridad, con lo que comentabas también de inteligencia artificial, y la facilidad de adopción y la simpleza de uso, desde el punto de vista del usuario. Entonces, como que ahí se juntan estos dos mundos. Soy un poco romántica con la experiencia de usuario, pero quería complementar eso, que además es fácil de adoptar, de usar, está en la mano para los usuarios. Yo diría que incluso más que la huella, a veces que una persona mayor se puede complicar un poquito más, que hay que presionar acá, en cambio el Face ID es muy positivo. Bueno, siguiendo con esto, entonces tenemos a Marco Antonio Aporto Torres, que dice: buenos días, desde Bolivia los saluda Marco Aporto. Tengo una consulta, ¿es aconsejable y necesario realizar un onboarding con la firma digital del cliente o basta con cumplir los factores de autenticación? ¿Tienen alguna experiencia en este sentido? Daniela, si quieres empezar con tu experiencia. Sí, sí, depende mucho de las casuísticas. Primero diría, depende un poco también de los marcos regulatorios del país. Por ejemplo, como comentábamos al principio, Chile es un país que está bastante regularizado en relación a la firma de los contratos y todo, entonces es necesario y es importante. Entonces dependería un poco del caso de uso, pero en relación a nosotros, la firma digital es un paso clave, ya que se firma un contrato, como comentaba, creo que fue Juan al principio, donde en el caso, por ejemplo, nosotros adquirimos un compromiso, un servicio, una calidad, distintos estándares que nos comprometemos a cumplir, y también obligaciones que tienen, en este caso pueden ser los comercios y también las personas con nosotros. Entonces la firma digital es muy relevante. No sé si Tomás o Juan me quieren complementar. Mira, igual yo quisiera, claro, tal vez voy a irme en el sentido más filosófico de lo que significa una firma, ¿no? Una firma de alguna manera es tratar de obtener el consentimiento de alguien
y es un consentimiento acompañado de identificación. Es como yo, que soy capaz de identificarme con un elemento único, doy mi consentimiento para, que puede ser la firma de un documento, etc. Entonces, lo que nosotros incluso, de hecho, y Juan, yo sé que tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Entre la separación entre identificación, consentimiento, experiencia. Para nosotros la firma digital, al menos si lo viéramos de ese punto, no sé si la pregunta de Marco Antonio está relacionado con el dibujo, ¿no? Como No, yo extraer creo que la se refiere a firma un certificado. No sé, a un certificado digital. Mira, puede ser, ok, si la pregunta va por el concepto de certificado digital, a partir de un proceso biométrico o de verificación de identidad segura, el mismo proceso electrónico puede emitir un certificado digital a título de esa persona, por ejemplo, y tú puedes terminar un onboarding con un documento firmado y firmado digitalmente por esa persona. Obviamente va a depender de la regulación de cada país, qué entiende ese país por firma electrónica o firma digital, pero con esta tecnología, a partir de un onboarding, se pueden obtener los elementos suficientes para poder emitir un certificado de firma digital, por ejemplo, a una persona, y que esa persona el día de mañana puede utilizar ese certificado nuevamente, digamos, en diferentes procesos. Pero la tecnología permite convertir un onboarding también en la entrega de una especie de certificado digital y que se pueda utilizar en el futuro esa identificación como consentimiento de firma. Yo creo que Juan puede ahí... Sí, en el fondo, Marco, cuando tú, como si volvemos y seguimos la línea filosófica que plantea Tomás, aceptar un consentimiento normalmente requiere, o una firma, requiere de 3 piezas fundamentales. ¿Quién es quién? ¿Cierto? El procedimiento sobre el cual se da el consentimiento, podríamos hablar del cómo ahí, y básicamente después proteger aquello que se consintió. Si yo firmo algo y después eso algo lo modifican y yo no tengo prueba de lo que firmé originalmente, tampoco sirve. Entonces, su equivalente digital tiende a ser una verificación de identidad, una acción del usuario que pueda, digamos, probarse en el futuro, y proteger el documento, en lo cual en general cae la parte de sellado tiempo más certificado que, digamos, le hace un hatch al documento para acreditar que no se ha modificado desde X fecha en adelante. Mira, esas 3 cosas se llevan en línea y se obtiene un consentimiento que nos sirve para probar. Ahora, como lo otro importante, y en general siempre va a funcionar, pero los procedimientos jurídicamente se hacen más fácil cuando la entidad que regula dice, mira, hagan esto así o hagan esto de esta otra manera, y básicamente se hace más fácil, y ahí va a depender del proceso y la jurisdicción de cada país. Mira, aquí una pregunta rápida que le quiero preguntarla, pero se la vamos a contestar rápido porque no creo que figura exactamente en esta conversación. Dice Gabriel Nagorny, nos pregunta 2 preguntas: ¿por qué la digitalización bancaria no refleja reducción de precios en las comisiones a los clientes? ¿Y por qué las transferencias bancarias internacionales siguen tardando más de 24 a 48 horas si se tiene todo digitalizado? ¿Por qué se siguen cobrando comisiones tan altas? Eso es un tema más del negocio, de la banca, más que de la tecnología. Mucho de eso tiene que ver, obviamente, con el costo del manejo de la infraestructura en completo y los equipos, y que todavía el conjunto de todos estos procesos de automatización y de digitalización no ha llegado a todos los elementos de las instituciones, y por lo tanto los costos siguen siendo altos. Es algo que nosotros nos enfocamos mucho en FinTech Américas, que es ayuda, cómo podemos nosotros evangelizar y la promoción de bajar los costos por caminos de digitalización para poder llegarle a más personas en la banca. Quería tocar esa base con Walter, sí. no quería dejarlo. Sí, Rey, si me permites complementarte, también en varios fenómenos en la digitalización y la transformación digital, y es que, por ejemplo, a veces la tecnología está disponible, el usuario está esperando esta solución, pero por la estructura de la banca y todo, es difícil innovar a la velocidad que se requiere. Entonces, yo quisiera acotar que sí hay algunas fintechs, por ejemplo, se me viene a la cabeza Global 66, que sí tiene estos servicios de transferencia entre países, que tienen mucho más rápido. Entonces, aquí nos pasa algo que también nos pasa
pasa con la apertura de cuenta digital? Que primero surgieron fintech y empresas innovadoras más rápidas que nacen digitalizadas, que finalmente permiten que la industria avance y avance hacia la digitalización, avance hacia estos procesos donde el banco generalmente, o estructuras similares, tienen que ponerse al día y luego también marcan punta de lanza, pero también es un poco, yo creo, el fenómeno de la transformación digital, el que eso todavía no pasa. Probablemente vamos hacia allá. Eso quería comentar. Bueno, muchas gracias. Y mira, aquí nos quedan unos minutos y Joaquín Vázquez nos pregunta, saludos desde Costa Rica, ¿qué tanto riesgo suma a las transacciones bancarias el utilizar la tecnología del Face ID de los dispositivos móviles contra la inexistencia de base de datos biométricos ligado a la identidad del cliente, como data sensible que tengamos los bancos en nuestros registros? Sí, es una buena pregunta. Entiendo, porque si tú dices el riesgo que suma, me refiero a que probablemente estás hablando de una sustitución de otro sistema, porque en el fondo debiera agregar seguridad, no agregar riesgo. Ahora, yo creo que tu pregunta se dirige a qué pasa si usamos esto en vez de otra cosa. Y ahí efectivamente no contrastar contra ninguna base, contra ningún dato guardado, abre una brecha al intento de suplantación de identidad mediante ataques de presentación biométrica con video o probablemente tú siempre que hagas biometría para demostrar una identidad tienes que compararlo con algo, tiene que haber una identidad previa, ya sea una base de datos o sea una cédula de identidad o un pasaporte, un documento de identidad cualquiera. Y efectivamente, por sí solo ese sistema abre brechas de seguridad si es que confiamos en ese sistema por sí solo. Normalmente debiese ser complementario e idealmente debiese ser complementado con una base. Entonces va a depender. Si yo tengo una transacción X, por ejemplo, la apertura de una cuenta que no tiene crédito, que no tiene líneas de crédito, que no tiene nada, no hay ningún problema. Y yo puedo estudiar cómo se usa esa cuenta durante el tiempo para luego confiar o no en esa biometría que capturé al principio. ¿Y por qué es bueno hacer eso? Es porque como no hay un incentivo a que alguien tenga que darse el esfuerzo de falsificar un documento o de falsificar con una máscara o con un video, entonces nadie lo va a hacer y por tanto yo puedo darle uso a esa biometría un buen tiempo sin riesgo financiero, sin riesgo jurídico, y luego determinar con ese conocimiento y con ese historial si es que puedo alimentar o no una base de datos. Pero yo me imagino que tu pregunta se respondería mejor diciendo debe ser complementario, sobre todo si es que existe un riesgo financiero y no debiese ser el único método. Bueno, mira, nos queda acá, quiero ver si esta última pregunta de Carlos Delgado, hay que contestarla bien rápido. Carlos Delgado Zambrano, un gusto saludarles desde Colombia. Quisiera preguntarles cómo han abordado las fricciones del onboarding digital en el segmento empresas cuando se llega a las fases en lo cual los clientes tienen que adjuntar documentación. Buena pregunta. Ejemplo, documentación como de constitución, entre otros. Dale, Daniela. Aquí la Daniela es experta. Sí, aquí Carlos Delgado pasa la situación que les comentaba, que tenemos distintas estrategias, que podemos hacer un onboarding donde le pidamos todos los documentos, toda la identificación en un mismo proceso, o cómo podemos parcializarlo. Primero, por ejemplo, lo hacemos cliente de nosotros. Primero generamos una primera relación y luego, a medida que vamos habilitando más procesos, más productos, vamos a ir solicitándoles más información. Por ejemplo, una información, por poner un ejemplo más de cuenta de empresa, desde Transbank podría ser la cuenta de abono. La cuenta de abono es una información importante para cuando uno crea un cliente en Transbank, porque es como donde le voy a abonar las transacciones que él ha realizado. Y yo se lo podría pedir al inicio o se lo podría pedir en un onboarding gradual, cuando ya es cliente, cuando ya está en su aplicación. Oye, hiciste tu primera venta, ¿dónde te la depositamos? Entonces, aquí es importante, bueno, siempre hacer nosotros hacemos muchos test de usuario, de tener al usuario de cerca para equilibrar este componente entre la seguridad y la fricción. Y es súper importante, también comentaba, el ir
agrupando los contenidos de los pasos que yo voy a pedirle al cliente, explicándoles por qué esa información es importante. Y también otro componente que nos pasa, sobre todo cuando son empresas más pequeñas o están surgiendo, es la educación financiera. También puede pasar que la fricción pase no porque mi sistema o mi experiencia de usuario sea buena o sea mala, sino que porque el documento no sé dónde buscarlo o me estoy construyendo como empresa y no sé. Entonces también es esa responsabilidad dentro del mismo flujo de, ¿sabes qué es este documento? ¿Dónde está? ¿Cómo lo puedo generar? Recuerda que este onboarding lo puedes seguir más adelante desde acá. Entonces, es contemplar el viaje del usuario y nosotros, en el caso más personal, lo hemos visto de esa forma porque hemos visto muchos casos donde la verdad es que a veces el documento no saben de dónde sacarlo o que había que generarlo. Entonces, hay un componente extra de esta fricción de educar y acompañar un poco más allá del tema que le compete a uno como empresa a ese usuario. Es como ser centrado en el contexto de su usuario. Muchas gracias, Daniela. Bueno, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a ustedes tres, Daniela, Tomás y Juan, por compartir su conocimiento con nosotros hoy. Bien. Que te vaya bien. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ray. Bueno, gracias. Gracias, bueno, Ray, Juan y Tomás. Un especial agradecimiento a nuestros partners Sovos. Sin ustedes esto no sería posible, así que si quieren conocer más sobre ellos o profundizar en alguna de las temáticas tocadas hoy a través del chat, les compartimos más información en donde se pueden contactar con ellos. Recuerden que semanalmente traemos grandioso contenido creado y pensado para ustedes, por lo que le pedimos el favor que le diligencien nuestra encuesta y que recibirán en sus correos electrónicos, porque no hay nada mejor que nos compartan sus opiniones de lo que quieren ver y cómo podemos mejorar nuestra programación. Continuando con nuestra programación de FATV, vamos a tener una semana de descanso y estaremos retomando el próximo jueves 11 de abril y vamos a estar hablando sobre cómo se está conectando América Latina a través de los pagos. Y recuerden que tenemos precio de Early Bird solo hasta abril 1 para nuestra conferencia presencial en Miami el 4 y 5 de mayo en el icono Fontainebleau, así que no se pierdan la oportunidad. Les deseamos una excelente semana y esperamos verlos pronto. Muchas gracias de nuevo por ser de parte del equipo de FinTech Américas y les deseamos una excelente Semana Santa a todos.